Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este podcast Corazón Nuevo, donde vamos a estar explorando un poco sobre temas de teología, fe y espiritualidad. Mi nombre es Mario Domínguez y el día de hoy voy a ser tu anfitrión. Bueno, retomando un poquito el tema que estuve tocando en el episodio pasado sobre la fe, de acuerdo con la perspectiva de la epístola de Santiago, me gustaría continuarlo, pero en esta ocasión me gustaría hablar más sobre la fe desde la perspectiva del apóstol Pablo. Lo considero muy importante. La fe, pues, es el concepto central, ¿no? Podemos decirlo, o uno de los conceptos más centrales del cristianismo. Vivir por fe, vivir en la fe. Y en realidad es que, desde mi punto de vista, ninguna figura bíblica la ha explicado de una manera tan profunda, tan extensa, como lo es el apóstol Pablo, a través de sus cartas, en especial Romanos, Gálatas y Efesios, ¿no? Ahí podemos encontrar toda la teología detrás de la fe, que no nada más se encarga como de estar definiendo la naturaleza de la fe, sino también habla mucho del tema del poder transformador de la fe, ¿no? Me gustaría que recordemos un poquito, pues, cómo el mismo apóstol Pablo lo experimenta, ¿no? Cuando va camino a Damasco y tiene este encuentro con el Señor Jesús y es transformado, literalmente es transformado por el poder, ¿no? de Cristo y el apóstol Pablo pues tiene un cambio radical y vive por medio de la fe. Y bueno, en el episodio pasado estaba hablando un poquito sobre la fe, pero más desde la perspectiva de la epístola de Santiago, que habla más sobre que una fe sin obras es una fe muerta, ¿no? O sea, en la epístola de Santiago encontramos eso como el tema central, el eje central de la fe. Si no hay obras, en realidad tu fe no es algo real, no es algo auténtico o completo. Podemos interpretar así, ¿no? De la forma en como Santiago lo explica en la epístola. Y creo que es muy importante que complementemos ese tema con lo que el apóstol Pablo, a través de esas epístolas que mencioné, pues explica, ¿no? sobre este tema de la fe, porque si no puede por ahí crearse un poquito como de confusión, de dilema, ¿no? Sobre si o somos salvos por fe, por gracia, o si en realidad tiene que haber obras, o a qué en realidad se refiere Santiago y a qué es a lo que se refiere Pablo, ¿no? Porque a pesar de que pareciera como que se están contradiciendo, uno dice que la fe sin obras pues es una fe muerta, ¿no? En el caso de Santiago, y Pablo, por otro lado, nos está diciendo que eh, la fe, pues en realidad es incluso por gracia, ¿no? Es también un regalo que recibimos y que eso nos lleva a la salvación, ¿no? Por medio de la fe en Cristo. Pues en realidad no son temas contrarios, son temas complementarios, simplemente se están viendo de diferentes enfoques, ¿no? Para que se pueda, pues, enriquecer más el entendimiento. Y bueno, para Pablo específicamente la fe no es un tema de una simple creencia intelectual o una emoción o simple y sencillamente decir yo pertenezco a este grupo por causa de mi fe, o sea, no está hablando de un tema de una religión ni nada por el estilo, sino que para Pablo podemos decir que la fe es una respuesta viva, una respuesta activa al Dios que se ha revelado en Cristo, en Jesús. Entonces, como decía, tal como le pasó a Damasco, él, pues, sabemos que era un gran estudioso, ¿no? Era un fariseo que había estado estudiando, siendo formado con los más altos estándares intelectuales y religiosos de su época, instruido por Gamaliel, ¿no? Que fue pues un maestro de maestros de su tiempo. Y a pesar de que él estaba pues estudiando o aprendiendo pues sobre Dios, en realidad al momento en que tiene este encuentro con Jesucristo es cuando se revela en sí la imagen de Dios, o sea, el Dios invisible del cual había estado estudiando, lo pudo ver, pudo hacerse visible por medio de Jesús. Y bueno, para Pablo podemos buscar cuál es como el objeto de la fe,
la definición que Pablo da sobre la fe y cuál es el efecto que, de acuerdo con Pablo, la fe debería de tener en cada uno de los creyentes. Para eso, pues vamos a ver diferentes puntos. El punto número 1 sería la fe como una confianza y dependencia a Dios. Entonces, Pablo ve que la fe es no solo algo que creo intelectualmente, sino que se trata también de confiar, de poner la confianza en Dios, de poner la confianza en la obra de Cristo, en la obra redentora y por tanto, pues nuestra salvación. No es un simplemente aceptar que Dios existe, sino que es confiar en ese Dios que ya hemos creído que existe, que hemos sido convencidos de que existe. Entonces, a lo mejor un primer paso podría ser, pues, aceptar que Dios existe, ¿no? De alguna forma tener, como lo tuvo en este caso el apóstol Pablo, algún encuentro con el Señor Jesús en donde podamos en realidad, pues, tener esta convicción, ¿no? De su existencia, de su autenticidad. Después de eso sería la parte de depender, de confiar completamente en lo que Jesús ha hecho en la cruz, ¿no? Y que por ende somos salvos. Por ejemplo, en Romanos capítulo 4, Pablo utiliza un ejemplo que creo que es muy clave en todo esto de la fe, ¿no? Podemos decir que es como el génesis de la fe y es el pasaje que habla de Abraham, ¿no? En el Génesis, en donde dice que, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Está en Romanos 4:3. Y bueno, aquí en esta cita que está haciendo Pablo, está citando pues el Génesis, de hecho está, si lo quieres leer, en Génesis 15, versículo 6. Es súper importante, es clave para entender lo que es la fe paulina, o sea, desde la perspectiva del apóstol Pablo, porque aquí básicamente lo que está haciendo Pablo es diciéndole al pueblo judío y a los gentiles que él estaba instruyendo, principalmente pues a los gentiles, que fueron los que se enfocó, pero también tuvo mucho debate con el mismo pueblo judío, con los instruidos, vaya, en la palabra de Dios, en la ley mosaica. Entonces, él le cita a Abraham, a este pasaje de Génesis mencionando a Abraham, para mostrar que Abraham no fue justificado por sus obras. O sea, no fue que Abraham era bueno, no fue que Abraham hacía cosas buenas, por lo tanto Dios decide justificarlo y salvarlo y usarlo y todo lo que sabemos, ¿no? De la vida de Abraham, sino que lo que Abraham hizo fue creerle a Dios. O sea, no solo fue creer en Dios, porque pues Abraham ya creía, ¿no? En Dios. Abraham era, pues era hebreo, entonces ya existía, ¿no? El tema de creer en Dios, ¿no? Así como había también mucho, pues todavía había este rollo de los politeístas, ¿no? Que creían en muchos dioses y todo esto. Pero bueno, ya estaba implantada, ¿no? Esa idea de creer en Dios. Ya sabían que se existía, ya había ciertos rituales, sacrificios, religión, etcétera. Pero bueno, creer en todo eso en realidad no fue lo que, de acuerdo a lo que está diciendo Pablo aquí, justifica a Abraham, sino el creerle a Dios fue lo que lo justifica. Y creerle a Dios me refiero a cuando Dios le da a Abraham una promesa, ¿no? Sobre tener una descendencia enorme y pues Abraham creyó en eso, ¿no? Y no solo creyó, sino que le obedeció en las cosas que Dios le mandó a Abraham. Por ejemplo, que dejara su tierra, todo lo que había conocido y todo para que pudiera moverse hacia otro lugar. Eso es pues una muestra de obediencia, ¿no? O sea, eso es una manera muy gráfica, ¿no? De describir qué es creerle a Dios, ¿no? Es algo que va acompañado de una acción, ¿no? Aquí por aquí ya se está sumando un poquito lo que hablaba de Santiago, ¿no? De la fe sin obras es una fe muerta. Pero bueno, vamos a continuar. Em, entonces podemos ver que él comenzó creyendo a Dios, pero al final de cuentas, pues esa fe la puso en práctica, ¿no? No sé si tiene sentido esto. Em, y decidió depender totalmente de Dios.
Y eso es algo que Pablo está citando para darle a entender al pueblo judío que de esa manera es como podemos acceder a la justificación, ¿no? Que nos lleva a la salvación, que bueno, es otro tema también muy extenso que podemos tratar en otro episodio. Y bueno, como punto número 2, podemos hablar de cómo la fe es un medio, no tanto un mérito. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, podemos pensar que a lo mejor tener fe es hacer algo que merece una recompensa. O sea, yo soy creyente, tengo fe y por ende Dios me tiene que bendecir, ¿no? O sea, merezco, yo estoy haciendo esto, estoy cumpliendo, entonces merezco recibir esa recompensa. Pero para Pablo, en realidad, la fe no era algo que merezca una retribución, no es un mérito en sí, sino que la fe es un medio. Ojo, esto es bien importante y bien central de este tema que estoy hablando, porque para Pablo, simple y sencillamente la fe es ese puente, esa conexión por la cual podemos recibir por gracia, de manera gratuita, la salvación, ¿verdad? Podemos leer en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, aquí esto es donde suele haber esa confusión, ¿no? A ver, ¿cómo que Pablo está diciendo que somos salvos por medio de la fe y que no es por obras, sino que es un don de Dios? Y luego vemos a Santiago, ¿no? Que está diciendo que una fe sin obras es una fe muerta, o sea, entonces ¿a quién le hago caso, no? Bueno, aquí en realidad de lo que está hablando es principalmente de que incluso la fe es algo que se da por gracia. O sea que para todos aquellos que creemos, que hemos decidido poner nuestra confianza en Jesús, de alguna forma Dios también ha tenido gracia para que podamos tener esa fe. O sea que ni siquiera podríamos, viéndolo desde esta perspectiva, ni siquiera podríamos jactarnos de que tenemos fe, ¿no? Delante de otros que no la tienen. Porque ni siquiera eso, ese acto de creer, de poner nuestra confianza en Jesús, es algo que nos pertenezca. No sé si me voy a entender. Voy a tratar de hacerlo más claro volviendo al ejemplo, ¿no? De Pablo cuando iba camino a Damasco, o antes llamado Saulo de Tarso, que iba hacia la ciudad de Damasco, y tiene este encuentro, ¿no? Con Jesús. Y a lo que voy es que en realidad Pablo no es como que estaba buscando tanto a Jesús. O sea, no es como que Pablo intencionalmente eh, quiso poner su fe, ¿no? Y su confianza en Jesús totalmente, ¿no? Sino que fue Jesús quien buscó a Pablo. Entonces, esto está muy así de que me vuela la cabeza, porque aquí se ve respaldado, ¿no? En este versículo que acabo de leer, lo repito, Efesios 2, 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, literalmente Pablo lo entendió así, ¿no? O sea, ni siquiera el hecho de tener fe en Cristo es algo a lo que yo puedo acceder por mis fuerzas, por mi propio esfuerzo, sino que Dios mismo, ¿no? En la persona de Cristo Jesús, fue quien decidió darme el regalo de la fe y posteriormente el de la salvación. Entonces, esta visión me parece súper importante para todos los creyentes que podamos empezar a comprenderla porque esta visión rompe con cualquier forma de religión que se basa en méritos, ¿no? O sea, cuando tú accedes, ¿no? A alguna religión, a alguna teología, alguna creencia en donde para que tú puedas ser salvo necesites de tu propio esfuerzo, de tu propio intelecto, de tus méritos, en realidad no es el Evangelio, ¿no? Sino que es una religión nada más, ¿no? Un legalismo en donde para acceder a la salvación necesitas hacer
ciertos pasos o seguir ciertos pasos, ciertas acciones. Pero aquí lo que Pablo está diciendo es, o sea, no estoy hablando ni siquiera de la salvación, o sea, está hablando de la fe. O sea, desde la fe ya es un regalo que tenemos. Y por medio de esa fe en Cristo es que podemos acceder a la salvación. Además, el poner nuestra salvación en nuestras propias manos sería equivalente a despreciar lo que Cristo ha hecho, su sacrificio, su muerte, su resurrección, su gloria, el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, los creyentes. Hubiera sido en vano entonces, no hubiera servido para nada lo que Jesús hizo. Entonces, de alguna forma, es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo es que entiendan, o sea, es por medio de lo que Cristo ha hecho, del sacrificio que él ha hecho, que somos salvos. E incluso ni siquiera podemos jactarnos de que nosotros tenemos fe, cuando a lo mejor otros no, sino que está diciendo incluso la fe es un regalo que Dios nos ha dado. Un regalo, o sea, nos ha capacitado para tener fe en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús, y poder ser salvos. Así que el centro de la teología paulina, podemos decirlo así, es que Dios justifica al impío, justifica al pecador, justifica al que no se merece por sus méritos la salvación. Y Pablo entiende que no hay forma de acceder si no es a través de Cristo. En Romanos 4 o 5, es decir, al que no tiene méritos, cuando cree en Cristo Jesús es justificado en automático. Punto número 3 es el objeto de la fe. ¿Cuál es el propósito de la fe para Pablo? Y es muy sencillo, se trata de no una creencia en sí religiosa, aunque sí hablamos de ideas, de conceptos, de muchas cosas, en realidad se trata de una persona y es Cristo. Cristo crucificado, Cristo resucitado. Ese es todo el objeto, todo el propósito de la fe. Creer en Cristo que fue crucificado, muerto por nuestros pecados y que ha resucitado, que ha vencido a la muerte, que ha vencido al pecado mismo. Y por ende nosotros por medio de él podemos ser vencedores. Así que Pablo pues no está promoviendo como una fe en la fe, o sea, es medio confuso, pero no está como tratando de decir, quiero que crean en lo importante que es creer, o sea, no tengan fe en la fe, ni nada por el estilo. Simplemente lo que él está diciendo es que la fe verdadera tiene un objetivo muy claro, y es Jesucristo. Ese es el objeto de la fe, de lo que debemos de creer. Y en Gálatas 2:20, Pablo dice, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, el contenido de la fe no es una creencia, no es una idea, no es creer en una idea, creer en nada, sino en una persona. El contenido de la fe debe de ser creer en Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, que murió y resucitó. Murió por amor y resucitó para nuestra justificación, nuestra salvación. En Romanos 4:25 podemos leer más sobre eso. Y Pablo es muy, muy insistente en que la fe se centra en la cruz y en la resurrección. Como está en 1 Corintios 15, se afirma que el evangelio que salva, o sea, el mensaje, la noticia, la buena nueva que salva es que aquel que proclama que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, eh, ese es el que es justificado y es salvo. Entonces, en ese sentido, la fe no es creer en cualquier cosa, sino que estamos confiando en una obra, en un acto
que tuvo pues un lugar en el espacio, en la historia, y que fue cumplida por Cristo, y que ahora está siendo revelada o contada por medio del Evangelio, ¿no? Incluyendo en este caso las cartas paulinas, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. El cuarto punto podríamos decir que es que la fe produce una vida nueva. Entonces, todos los otros tres puntos fue un rollo a lo mejor un poquito más como teológico, un sentido más así, pero era necesario pasar por esos otros tres puntos para entender este cuarto punto, el cual de hecho es el puente o la conexión con la epístola de Santiago. Como cuarto punto podríamos poner que la fe produce una vida nueva, ¿no? Volviendo otra vez al ejemplo de Pablo, el camino a Damasco, en, en el momento en que le es regalado por gracia el don de la fe, de poder creer, de poder tener este encuentro con Jesús. Y él decide seguir creyendo, ¿no? Eso es algo que lo impacta tanto que su vida cambia radicalmente, ¿no? Entonces, eh, de esta manera podemos pensar que para Pablo la fe no es algo estático, no es nada más como algo interior, algo que sucede para tus adentros, como la mayoría de cosas que a veces pues hemos visto en relación a lo que es la espiritualidad, ¿no? Que es algo nada más para ti, sino que, o sea, Pablo dice que da a entender que la fe verdadera tiene consecuencias en el creyente. Y son consecuencias que afectan toda la esfera en la vida del creyente, todas y cada una de las esferas. Consecuencias éticas, morales, espirituales, comunitarias. O sea, realmente transforma, ¿no? Por completo. Entonces, aquí es en donde se hace esta unión con la epístola de Santiago, porque de lo que está hablando Santiago es precisamente de esto, ¿no? De que una fe completa, una fe real, auténtica, es una fe que como fruto tiene una transformación en la persona. Y que no es que o sea, aquí lo importante de entender es que no es que la persona se esmere por llevar a cabo esos cambios. No es que la persona en realidad lo haga por medio de sus fuerzas o por sus méritos o porque, no sé, hace lo posible por portarse bien o etcétera, etcétera, ¿no? Sino que en realidad es fruto de la fe que tiene en Cristo, ¿no? Y entrando al tema, pues, al momento en que el creyente recibe al Espíritu Santo, su vida, pues, empieza un proceso, ¿no? De santificación. Pero quiero resaltar esto, ¿no? O sea, quien lo está haciendo en realidad es el Espíritu Santo, no es la persona en sí. Entonces, quien cree en realidad vive de una manera nueva. Como dice en Gálatas 5:6, la fe que obra por el amor. O sea, la fe verdadera se manifiesta en una vida transformada, impulsada por el amor de Dios en nosotros, ¿no? Por medio del sacrificio de Jesús. Y el amor que, por ende, nosotros los creyentes le damos a Dios. Y que después, por ende, podemos alcanzar a amarnos a nosotros mismos y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, no sé si empieza a tener sentido, es como, digamos, como una serie de secuencias o consecuencias, ¿no? Que están ligadas la una con la otra, pero todo empieza con Dios, todo empieza con la obra de Jesús en la cruz, todo empieza con esa muerte de cruz por amor al pecador, que somos tú, somos yo y toda la humanidad. Entonces, eh, en sí, aquí es donde podemos entender que de lo que Santiago estaba hablando no era contrario a lo que Pablo está hablando. O sea, los dos están hablando en realidad de lo mismo. Simple y sencillamente están tocando diversos aspectos de la fe. Pero creo que podemos complementar eh, tanto la fe que describe Santiago como una fe
que requiere de obras, no por tus propios méritos, no por tus fuerzas, sino que es de acuerdo con lo que estábamos ahorita hablando sobre Pablo, sino que es un complemento, vaya, es un fruto de la fe y que todo, incluyendo la misma fe, es por gracia, es un regalo que muchos, estoy seguro, me van a entender, o sea, no merecíamos conocer al Señor Jesús, no merecíamos creer en Él, mucho menos la salvación, mas sin embargo Dios decide revelarse a nosotros y Él es el que nos da las fuerzas, ¿no? Entonces, quisiera cerrar pues así muy brevemente después de esa conclusión, que la razón de por qué cuando Pablo usa frases o tú has escuchado por ahí en tu iglesia frases como vivir en Cristo o con Cristo, está hablando de una unión, o sea que vivimos juntos, o sea, estamos juntos, pasamos a empezar a ser uno, como dijo Pablo, ¿no? En Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente, perdón, crucificado. Esta unión es la que nos va a dar el poder para vivir no según la carne, sino según el Espíritu. O sea, es por medio de esa unión, de esa fe que tenemos en esa persona que es Jesús, que nos ha regalado este maravilloso don, esta unión, esta nueva relación y esta nueva vida. Es la manera en cómo todas aquellas cosas que no nos gustan de nuestra carne van a ir cambiando en realidad. No por nuestras fuerzas, no por nuestros méritos, no porque creemos que somos buenos, que somos mejores a otras personas, sino que porque simplemente hemos decidido seguir creyendo, para que Jesús, por medio del Espíritu Santo, siga cambiando, transformándonos, llevándonos a este proceso de santificación y podamos ser cada vez más parecidos a Él y alcanzar los propósitos que tenga para cada uno de nosotros. Y bueno, pues espero que te sea de bendición esta breve charla, este breve tema sobre la fe, de acuerdo con Pablo, de acuerdo con Santiago. La fe también lleva obras, pero no son obras que podamos alcanzar en nuestros méritos, sino que se complementan con la gracia de Dios y de esa forma es como podamos lograrlo, no en nuestras fuerzas, porque es imposible. Entonces, pues que Dios te bendiga y nos vemos por acá, nos escuchamos por acá en otro episodio más. Hasta luego.